¿Sabías que en la evolución de la diabetes las complicaciones más frecuentes son la afectación de nervios y arterias? Estas alteraciones vasculares alteran la circulación sanguínea y facilitan la aparición de edemas y de zonas mal vascularizadas que dificultan la curación de lesiones y heridas. La neuropatía diabética provoca la pérdida de sensibilidad, atrofia muscular y dolor, y estas alteraciones tienen especial repercusión en los pies, aumentando con frecuencia erosiones, pinchazos, cortes, quemaduras, que si no se cuidan se convierten en úlceras y facilitan la infección que puede llevar a la gangrena y a la necesidad de amputaciones. Pero ¿sabes cómo debe cuidarse los pies un paciente diabético? ¿Por qué la importancia de estos cuidados? No te pierdas este Platícame con el Dr. Jorge Elías Aedo, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía, porque toda la información que nos dará es súper importante. Chécala. Bienvenidos a Platícame. El día de hoy me acompaña el doctor Jorge Elías Aedo, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía. Y bueno, pues doctor, bienvenido. Qué gusto contar con usted para esta plática. ¿Cómo está? Buenas tardes, Amiel. Pues muy contento, ¿verdad?, de poder participar en este tan importante programa. No, pues yo más contenta, la verdad, y muy agradecida con usted, pues, por este tiempo que nos está dando para hablar de un tema muy, muy importante. Mucha gente sufre de diabetes o sabe de la diabetes, pero realmente no tiene idea de la importancia de los cuidados que debe de llevar un paciente por las complicaciones que les puede generar esta enfermedad. Y una de estas complicaciones puede ser úlceras, cortes o erosiones en los pies, y esto es conocido como el pie diabético, y es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, me gustaría que para que arranquemos nos platique qué es el pie diabético y cómo se manifiesta. Bueno, sí. Es importante mencionar que la diabetes no se concreta a un trastorno metabólico. Un trastorno metabólico derivado de una insuficiencia de un órgano muy importante, que es el páncreas. El páncreas, entre otras cosas, tiene la capacidad de metabolizar los azúcares. Cuando es insuficiente, esa cantidad de azúcar, de glucemia, se incrementa en los seres humanos, y es cuando se produce la diabetes. La 1 es en jovencitos y la 2 es en adultos. Okay. México ocupó un lugar preponderante en incidencia de diabetes y desafortunadamente está vinculado con el sobrepeso. Actualmente tenemos el primer lugar de gorditos a nivel internacional. Y lo peor de todo es que es en niños. Así y es. En adultos ocupamos un nada decoroso lugar a nivel internacional del 8º. Bueno, tenemos un 10% de la población con diabetes mellitus. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Ese porcentaje en algún tiempo va a presentar complicaciones generales en los ojos, en los riñones, en el corazón y en la circulación general. Y es ahí donde vamos a entrar en el tema que nos ocupa, que es el pie diabético. Entonces, ya con este antecedente, el pie diabético es una complicación crónica de la diabetes con E, mellitus, ¿sí? Que se debe por mantener unos niveles de glucosa, de azúcar, constantes y continuos, y debe de acompañarse de trastornos conocidos como neuropatías, que más adelante vamos a saber qué es una neuropatía. Okay. Entonces, complicación crónica derivada de una glucemia continua y sostenida en un paciente que concuerda con una complicación como la neuropatía. Okay. Entonces, esa es la definición de pie diabético. De pie diabético. ¿Y cómo se manifiesta? Tiene diferentes manifestaciones. En medicina decimos clínicas, que son signos y síntomas. Los signos son los que vemos y los síntomas son los que manifiesta el paciente. Okay. ¿Qué síntomas tiene? Cuando un paciente llega con un médico, cualquier médico, generalmente los que tienen contacto primario con esos pacientes son los médicos familiares, y el paciente manifiesta: oye, doctor, es que fíjese que tengo calambres, piquetes, adormecimientos, siento muy gruesa la planta del pie y siento como descargas eléctricas. Si la respuesta del médico es: no te preocupes, es normal, es por tu diabetes, pues tiene un punto o 10 puntos malos ese médico. Okay. Es la primera señal de alerta.
Y eso se debe a una afectación de una terminación nerviosa y se llama neuropatía sensorial. Ok. Entonces, la neuropatía sensorial es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Son dolores persistentes, muy agudos, que hasta el roce de las sábanas le lastima o le molesta al paciente. Entonces, sí, es inherente a la diabetes, pero no es normal. Ok. Y es una... Vamos a hablar de la neuropatía autonómica. Sí, son 3. La mnemotecnia, para aprendérsela, son SAM, sensorial, autonómica y motora. Ok, perfecto. ¿En qué consiste la neuropatía autonómica? Justamente la afectación de la terminación nerviosa va a traer como consecuencia una disfunción de las glándulas sudoríparas. El paciente no suda, entonces sus piecitos están secos, están calientes. Al no haber sudoración, hay cambios en el pH de la piel. Okay. Y estos cambios van a derivar en un crecimiento de la flora bacteriana normal del pie, y es por eso que las uñas se tornan de un aspecto amarillento, grueso, llenas de hongos, y se acompañan de un olor muy desagradable. Es una micosis derivada de la neuropatía autonómica. Okay. La piel entonces se pone gruesa, y ese grosor hace que se agriete, se formen fisuras también muy dolorosas, que a la larga se convierten en lesiones, y si se infectan es un problema muy grave. Así es. Por último, la neuropatía motora. Okay. ¿Qué es eso? Es la debilidad de los músculos interóseos, ¿sí? Entre cada dedo y cada dedo existen músculos. Cuando se debilitan por la neuropatía motora, el pie tiende a flexionarse, se hace así, en garrita, o se hace así, ¿sí? Entonces se forman los dedos en garra y los bordes de los deditos del paciente se van a lastimar con el calzado, ¿sí? Se va a formar una lesión que se llama geloma. Si no se atiende oportunamente, se va a exteriorizar la cápsula articular y va a haber necesidad de cortarle el dedo o los dedos. Okay. Si a la inversa el tendón jala hacia arriba, los flexores, con los que están debilitados, se forman callos en la región plantar. El apoyo continuo, ¿sí?, de la superficie plantar en un callo, en combinación con el choque del hueso, va a hacer que los tejidos intermedios sufran y se presente una infección. Claro. Y se puede derivar en un mal perforante plantar. ¿Qué sería eso? Que realmente perfora una lesión. Va desde la planta hasta el dorso del pie. Y esto también es una complicación grave. En resumidas cuentas, tenemos 3 neuropatías: sensorial, autonómica y motora. ¿Sí? Y los signos son los que vemos, pues es un piecito con hongos, piel gruesa, con fisuras, huele mal, con cambios de coloración, ¿sí? Y lo que siente el paciente son las manifestaciones que comentamos antes. Claro, claro. O sea, entonces digamos que estas serían todas las manifestaciones que uno puede ir como detectando. Sí. Sí. Mira, la neuropatía, Miel, se debe fundamentalmente, hay varias teorías. El producto final del metabolismo de la glucosa, del azúcar, por decirlo así, es una sustancia que se llama sorbitol. Hay tanto sorbitol que se acumulan las terminaciones nerviosas y eso va a producir una degeneración progresiva de ese nervio hasta que se muere. El momento que ya no funciona, el paciente pierde la sensibilidad, la pierde al grado tal que puede pisar un clavo, un vidrio, puede meter sus pies en agua hirviendo y no va a tener dolor. Y mucha gente dirá, y qué bueno, ya no tengo dolor. Claro, no. Ya siente. Entonces me ha tocado ver quemaduras de tercer grado impresionantes. Me ha tocado ver pacientes que traían ahí un cristal, un clavo enterrado, no se habían dado cuenta, una tachuela, no un clavo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen sensibilidad. Entonces el dolor es un mecanismo de defensa. Claro. Si yo me acerco a un lugar que está caliente, le tiro mi mano. Claro. Que me quema, el paciente no va a sentir dolor.
entonces está en estado de indefensión. Entonces, si el paciente camina en una alfombra, en el pasto, en la arena, en el piso, y hay un factor ahí de agresión, no va a sentir hasta que esté gravemente infectado, y es cuando se presentan desafortunadamente. Entonces, primero el vía crucis, pérdida progresiva de la sensibilidad. Ok. Pierde el riesgo de no sentir para acudir oportunamente con un médico. Entonces, a eso se ven las neuropatías. Acúmulo de sorbitol, o bien, cuando tenemos un exceso de grasas, de colesterol en sangre, se obstruye. La circulación de los pies se dice que es capilar. La palabra capilar bien se deriva de cabello. Es del color de un cabello. Si tenemos una glucosa por arriba de 110, la sangre es tan espesa que no alcanza a irrigar las regiones distales como los dedos por la circulación capilar. Entonces, como no llega a circulación, se mueven los nervios, ¿sí? Y se infecta cualquier sangre. ¿Sí? Entonces, el sorbitol es una sustancia que va degenerando, ¿sí?, las fibras nerviosas y evita lo que se llama conexión o sinapsis. De esas terminaciones deja de transmitirse, deja de haber dolor y somete al paciente en un estado de indefensión. Y la otra teoría es un poco más complicada, es bioquímica. Es la disminución del nivel libre de sodio, potasio, la ATPasa, que va a sonar muy aburrido aquí, pero vale la pena mencionar que es la teoría. Y la última es el déficit de circulación por obstrucción mecánica de los vasos, por colesterol, triglicéridos. Un paciente que es diabético y que presenta molestias en los pies, como las que mencionamos al inicio, y que ve sus pies de otro color, y que los pies no por falta de aseo, ¿sí?, o que los deditos se están deformando, tiene un pie diabético, en la clasificación que vamos a manejar más adelante, grado 0 o pie de riesgo, ¿sí? Y es la mejor señal y tiene que manejarse. Y bueno, me supongo que obviamente la importancia realmente de hablar de todo esto es porque llegan muchísimos pacientes, pero ya en grado grave, ¿no? O sea, por ejemplo, como ahorita lo que comentaba, que de plano pierden sensibilidad y que le ha tocado ver que llegan hasta con un clavo enterrado y que no sintieron, pues realmente dejaron pasar ya mucho tiempo para que llegaran como a este ya nivel de, pues, de cero sensibilidad, ¿no? Creo que gran parte de que un paciente se complique, independientemente de la desinformación que hay. Así es. Es la responsabilidad del médico que debe advertirle, ¿verdad?, sobre esas situaciones. Nada de que es normal por la diabetes, de ninguna manera. Así es una señal de alarma. Y voy a hacer un comentario un poquito agreste. Vamos, lo puede ver un médico general, que no menosprecio su capacidad de ninguna manera. Lo puede ver un especialista, como un endocrinólogo, como un médico internista, como un angiólogo. ¿Sí? Y lo que tiene que hacer inmediatamente es verificar cuál es su estado metabólico. ¿Sí? Es decir, si sus niveles de azúcar son normales. Fíjate qué curioso, Daniel, que desgraciadamente solamente el 3% de los médicos que tienen un contacto primario o directo con los pacientes les revisan los pies. No se los revisan. Entonces el paciente no se da cuenta hasta que presenta un proceso infeccioso muy importante. Claro. Y el 25% de los pacientes con diabetes van a presentar complicaciones graves de los pies. Estamos hablando de que tenemos alrededor en México de 12 millones y medio de diabéticos. Este porcentaje, el 25%, va a presentar complicaciones graves, y de ese porcentaje, el 85% termina en una amputación por arriba de la rodilla. Así es. Algo que es muy, muy, muy grave. Muy grave. En la medicina ocupamos, qué triste, ocupamos el segundo. Bueno, estábamos peleándonos con otro país, con Brasil, entre el segundo y el tercer lugar. Creo que ya ocupamos el segundo lugar en incidencia de pie diabético y de amputaciones radicales. Qué triste, ¿verdad? Súper triste. Visible, se puede evitar. Claro. Es que la gente desperte, ¿verdad? Que la gente entienda qué es lo que está pasando en su cuerpo.
Claro. Si no se alerta, que pregunte al médico que la No, trate. claro, y aquí... No, como dice, si dice que no es normal, es cambio de médico, por supuesto, ¿no? O sea, buscar a alguien que realmente pueda checar qué está pasando en los pies. Un médico que ve diabéticos y no revisa los pies de sus pacientes tiene varios puntos abajo. ¿Sí? Claro. Todo médico que ve un diabético tiene la obligación de revisar y revisar la sensibilidad. Hay filamentos especiales para medir la sensibilidad del paciente. ¿Sí? Claro. Son unos hilitos como de nylon, ¿sí? Filamento de siempre se llama. Y verificar si no hay lesiones, inclusive los mismos familiares, porque a veces se desencadena por un calzado apretado. Así de absurdo es esto. Sí. Todo apretado, un vendaje apretado, o el paciente se quiere quitar una callosidad, se lesiona y de verdad termina en una amputación por arriba. Así es. Doctor, ¿la amputación sería lo más grave que podría sufrir una persona con pie diabético o hay algo peor? Pues algo peor que una amputación, hay muchas cosas, ¿no? Claro. Hablando del tema, alguien definía, Loggins, que el pie del ser humano es una maravilla de la naturaleza, una maravilla arquitectónica. Recorre de 2 a 3 veces la circunferencia de la Tierra en una vida, y en un día es capaz de dar 10,000 pasos. Es una persona tan activa así como la reportera que estoy viendo, diarios, ¿sí? Entonces, si alguna vez has intentado realizar tus actividades en un solo pie, veas lo difícil que es. Así es, sí, claro. Es muy grave. Lo más grave, Amiel, es que de ese porcentaje que se amputa, antes de 2 años es amputado de la extremidad contralateral. Son pacientes que por descuido personal y falta de información terminan amputados de las 2 piernas, ciegos y con insuficiencia renal. ¿Qué calidad de vida puede ser esa? No, pues ya ninguna, ¿no? El pronóstico, no solo para el paciente, para la familia. Claro. Es una enfermedad, además de grave, muy, muy cara. ¿Sí? El paciente pues deja de ser autosuficiente. Claro. Todo lo que va a gastar en medicamentos, en atención, y luego el problema de diálisis, que son muchos baños diarios, diálisis o una hemodiálisis. Entonces, sí. Y la complicación más grave que puede desencadenar un pie diabético es la muerte. Claro. La muerte se llama por sepsis, que es una infección generalizada. Híjole, no, y es que es lo que dice realmente la desinformación que hay y bueno, que ni la misma gente que realmente padece de la enfermedad, pues de alguna manera hace caso, ¿no? Ahorita yo estoy compartiendo aquí unas imágenes, ¿no? Donde se ve realmente lo que puede pasar y cómo se ve, ¿no? Un pie diabético y es impactante, y si la gente al ver esto pues no le cae el 20, hay un problema, porque realmente es impactante ver esas imágenes, ¿no? Mira, a mí generalmente cuando hablamos con un paciente diabético, está la familia. Y dígale, doctor, y es que no nos hace caso. Y la verdad, ya nos cansamos. Y ya, es su decisión. Yo siempre les he dicho, en ese momento, el familiar se hace cómplice de la enfermedad. Nada de que le decimos, y como no hace caso, ya no hago caso. Claro. No hay que hacerse cómplice de la enfermedad, hay que insistirle al paciente de asumir el hecho de que es un paciente diabético susceptible de complicarse. Claro. Y hay que asumir la responsabilidad de que tengo una enfermedad incurable, pero que es perfectamente controlable. Así es. Los diabéticos tienen la costumbre de decir, ya no me he de morir, y le entran a la comida, ¿sí? Exacto. No a lo mejor van a vivir más tiempo que nosotros, claro, ¿no? Pero van a tener una calidad de vida muy deficiente. Exactamente. Entonces, no, que me porte mal y me tomo la pastillita o me aplico la insulina y borro mi cuenta nueva, no, son Exacto. las dos cosas. ¿Sí? Es medicamento y un régimen alimenticio adecuado para que no se complique. Esto que acaba de decir es súper importante. O sea, no es nada más ya me inyecté y entonces ya puedo seguir con mi vida normal o me tomé la pastilla y como si nada.
tiene que ir de la mano porque si no, evidentemente el riesgo sigue. Claro. Claro, el riesgo sigue, está latente y se lleva a toda la familia, ¿eh? Nada de que es cosa de él, es su decisión. No, Exacto. hablaba de que lo tengan que llevar a que le hagan su diálisis, hablaba de que lo tengan que cargar para ir al baño, hablaba de que lo tengan que ver de día y de noche, ¿sí? Y de que poco a poco se vaya complicando. Y te decía yo que el 50% de los pacientes se complican antes de 2 años y hay que amputarlos de las 2 piernas. Una gran mayoría mueren de depresión, ¿sí? El verse sin una extremidad es terrible. Ahora sin las 2. Claro. Hay que hacerlo por empatía. Ahora es bien importante. Malamente, en México, hasta hoy por hoy, se amputa el 85% de los pacientes. Malamente. ¿Por qué? Porque tienen remedio. Y porque en las imágenes que estás proyectando, vemos el después. Actualmente, y es cuestión de educación, la obligación de los médicos es intentar preservar la autonomía ambulatoria de los pacientes, ¿sí? Claro. A como de lugar y evitar los procedimientos radicales. Es posible que haya que cortarle un dedo, todos los dedos, pero mientras el paciente pueda seguir caminando, nos damos por bien servidos. Así es. Entonces, a unas lesiones tan graves como esa o esas, se puede, pero ancestralmente, y lo digo con toda honestidad, y vamos, lo puedo confrontar, a los especialistas, imagínate, a los muchachos que están haciendo una especialidad. Tiene un dedo mal, es diabético, prográmalo para amputación arriba de la rodilla. Pero, ¿cómo? Si es un dedo, no va a cicatrizar. Más vale una buena amputación y se va a su casa en 15 días. ¿Sí? Y porque no tienen circulación, mentira. El 85% de los pacientes tienen circulación, tienen neuropatías. El 15% tienen problemas circulatorios. Pues de 5 ni al 15 se deben de amputar. Porque tenemos un universo de posibilidades para poder manejar ese tipo de complicaciones. Así es. No hay especialidad en pie diabético. Yo soy cirujano, manejo desde hace muchos años. La primera vez siendo estudiante de cirugía, me dijo un médico de base, prográmate ese paciente para amputación a él. Le digo el dedo. No, toda la pierna. Digo, ya maestro, pues si no sé, es un dedo. Sale la pierna y se va a su casa. Eso me impactó mucho. Claro. Y durante mi estancia en una institución pública, fueron 29 años, tuvimos no digo la dicha, el honor de manejar pacientes con esta complicación. Se formó el primer módulo de pie diabético a nivel nacional y creo que ya se lo respeta un poquito más, pero nos falta mucho para lograr que ese segundo o tercer lugar que tenemos se radique completamente. Así es. No, y bueno, y justo para todo esto es seguir dando información. Y entonces quiero que nos platique, por favor, por ejemplo, qué estudios se deben de realizar y con qué frecuencia se los deben de hacer. Sí, mira, mucha gente dice, ¿cómo se maneja el pie diabético? Ya le pongo. La piedra angular para el manejo del pie diabético es el control de la glucosa. Un paciente que esté bien controlado de sus niveles de azúcar, nunca complicar ni de ojos, ni de riñones, ni de corazón. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es el estudio más importante? No es una glucosa central, no es una curva de tolerancia a la glucosa como se hacía antiguamente. Es un estudio muy sencillo que se llama hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Ese estudio nos va a dar una idea de cómo ha estado el paciente durante los últimos 3 meses. Ok. Y es una toma de sangre. ¿Por qué se llama hemoglobina glicosilada? Todas las proteínas del cuerpo humano se glicosilan, es decir, se llenan de azúcar. En un diabético, hay azúcar en sus células. Entonces, los eritrocitos, es el mayor número, tenemos millones de eritrocitos en el cuerpo. Entonces, la hemoglobina está vinculada a la proteína de la sangre con el azúcar. Pedir una hemoglobina glicosilada nos va a dar un parámetro
de cómo ha estado los 3 últimos meses. Porque muchas veces el paciente tiene 110 y resulta que la hemoglobina glicosilada, cuyas cifras normales son de 5.7, están en 13. ¿Qué pasó? Es que el paciente se preocupó ese día o el día anterior. Sí, pero durante los últimos 3 meses ha estado manejando niveles de 280, 300 o hasta 400 de glucosa. Entonces, habla uno con el paciente, asume la responsabilidad con él mismo y de las orejas a controlar sus niveles de azúcar. Así es. Y a disminuir los alimentos que son perjudiciales para ellos. Claro. Y también participar con la familia. No, claro, y la verdad es que también es un llamado de atención para la familia, como decía hace unos minutos, de que no es cosa nada más de que el paciente le caiga el 20, sino también a la familia, porque muchas veces, por ejemplo, cuando hay un paciente ya mayor, ¿no? De una edad más avanzada, de repente dicen, bueno, pues ya, pues está enfermo y sí tiene que ponerse la insulina, pero pues ya está grande, entonces hay que dejarlo disfrutar y entonces está bien si se echa su pan dulce y está bien si va por el tamal y está bien como por apapacharlo, pero en realidad se le está haciendo pues más daño. Entonces sí, como dices, un trabajo pues realmente en conjunto, no solo es el paciente, sino también la familia. Sí, mira, desafortunadamente cuando se hace un diagnóstico de diabetes, la primera actitud del paciente es la negación. Sí, pues me dijeron que era diabético, soy prediabético. Existe el término prediabetes. Hay un componente genético, ¿no? Desgraciadamente se transmite a los hijos. Cuando tenemos o somos hijos de un papá diabético y madre normal, tenemos un 50% de posibilidades de ser diabéticos. De que va a depender de lo bien que nos cuidemos, de que conservemos un peso adecuado, de que no tengamos una vida sedentaria, de que se haga cierto tipo de ejercicio periódicamente y sobre todo la alimentación. Pero si tenemos papá y mamá diabéticos, este paciente va a ser un diabético químico latente. En otras palabras, una bomba de tiempo. ¿Sí? Y si tiene papá y mamá diabéticos, tarde o temprano va a ser diabético. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Dependiendo de los cuidados que tenga. Entonces dicen, yo estoy prediabético porque alguna vez tuve 130, no, usted es diabético. Oh, pero nada más fue esa vez. No, usted es diabético. Y vamos a tomarle y vamos a empezar. Y la negación es lo que menos nos ayuda. No soy diabético, soy prediabético. Hay que asumir el hecho. Es incurable, pero es totalmente controlable. Así es. Entonces, no apapachamos, no consentimos, cuidamos a nuestros seres queridos. Exactamente. Pueden ser adultos, jóvenes, y queremos que tengan una calidad de vida como la quisiéramos todos. Hay que cuidarlos. Y sí hay ciertas libertades, ¿no? Pero se dan como premios. Exacto. No es tan riguroso. Entonces, asumir el hecho de que es una complicación grave el diabetes y que nos cuesta pues, a veces las piernas y en ocasiones hasta la vida. Así es. Y bueno, y justo hablando de los cuidados, ¿cuál es el tratamiento y los cuidados que se deben de seguir cuando ya pues, se detectó que tienen un pie diabético? Pues decía yo que la piedra angular es el control metabólico. Ok. La comida. ¿Sí? Cuando ya hay manifestaciones, olvidamos comentar o lo bien que hay 2 tipos de pie diabético. Uno se llama neuropático y el otro angiopático. Ok. De la etimología neuros, nervio, neuropático, pero no tiene problemas de circulación. ¿Sí? Simula tenerlas por incremento de la glucosa y porque no permite que llegue el flujo circulatorio a los capilares. Simula. Y el angiopático, angios, de la etiología vaso, arteria, es el que tiene una obstrucción mecánica, ¿sí? Que definitivamente no se debe justamente nada más a un nivel alto de glucosa, sino a una podoterma que está obstruyendo la circulación y es como las ramas de un árbol. El tronco grueso está cerca del corazón, del tronco distal, que están los pies, se van adelgazando los vasitos. Entonces, tenemos la obligación y hay tratamientos para los dos, para angiopático y neuropático. Ok. El neuropático es 85%.
y el angiopático el 15%. Bueno, retomando la pregunta, hablo mucho de... No, perfecto, está perfecto. Usted hable mucho. Está bien. Lo primero que debemos hacer es acudir al médico, verificar una batería de estudios que incluya una química sanguínea, una VH, un general de orina, una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque muchas veces el azúcar está disparada por una infección de vías urinarias, no nos damos cuenta. Y por eso está disparada. Y de ahí se deriva todas las complicaciones. ¿Sí? Y evitar la automedicación. Claro. ¿Sí? O evitar las recomendaciones de la comadre. ¿Sí? Métetelo en agua caliente, ¿no? Échale sal, de ninguna manera. O con el parche del gallo se te quita esa lesión. Es acudir con un médico responsable que se ocupe de destapar al paciente, de verlo. Si es honesto y no es competente, es canalizarlo con una persona que se dedica a manejar lesiones complicadas. Claro. No hay especialidad de pie diabético. Habemos locos apasionados por el pie diabético, ¿sí? Pero no hay una especialidad como tal. Realmente la especialidad que debería de manejarlo es el angiólogo. Hay angiólogos muy competentes, mis respetos, pero también hay uno que verdad, con vivas, ni siquiera les quitan la venda porque huele enfermo, sino que dicen, no, estos problemas circulatorios no es cierto. Los dermatólogos también manejan pie diabético, pero no están capacitados para hacer amputación facial. Entonces yo creo que los ideales son los cirujanos. Okay. Los cirujanos que se empatan con el ser humano, ¿no? Que dicen una amputación, ya dicen agua y jabón, y si no funciona, una buena opción. De ninguna manera, ¿no? Hay que agotar hasta la última posibilidad. Okay. Entonces, no hay tratamientos tópicos. Y esos anuncios de que las cremas milagrosas y que las aguas de aquí y de allá, para complicar y llegar a un estado como las imágenes que Sí. Ok, perfectísimo. Ahora, también hablaba, por ejemplo, que la alimentación juega un papel importante. Ahí me supongo que junto con el mismo tratamiento y los cuidados, ¿les dan una dieta específica para cada paciente o es como la dieta que deben de seguir todos los diabéticos? De no azúcar y ese tipo de cosas. Generalmente, las medidas higiénico-dietéticas las dicta un internista, un diabetólogo. Ok. Sí. Vinculando el tema con el manejo del pie diabético, vamos a hablar de preventivo. ¿Sí? Independientemente de que tienes mucha razón, de que el aspecto dietético es fundamental, ¿cuál es el preventivo? Revisar diariamente los pies del paciente, si hay alguna lesión, si hay alguna uña que se está enterrando, si hay una infestación por hongos, una micosis, hay que acudir con el médico. El tipo de calzado que debe usar un paciente tiene datos muy específicos. Ok. Tiene que ser de suela gruesa, de piel delgada o bien de horma ancha y alta, de preferencia con velcro, no con agujetas, y que la plantilla es removible. Ese es el calzado que tiene que usar el paciente diabético. La plantilla removible, ¿para qué? Cuando tenemos una neuropatía motora, pensamos que habla del pie, ¿sí? Hay que elaborar una plantilla. Tenemos plantillas de descarga para que la descarga del pie se distribuya, sea distributiva en el resto del pie y no esté pisando continuamente en un lugar que tarde o temprano va a presentar en términos coloquiales, callosidad, le decimos queratosis en medicina. El calzado, el evitar que el paciente se corte las uñas. Él no puede cortárselas, él ya tiene afectado posiblemente su agudeza visual. La responsabilidad de un familiar es, si se complica, responsabilizar al familiar. Entonces, si van con un especialista, hay podólogos capacitados de diabetes. El manejo del instrumental tiene que ser estrictamente de esterilidad para evitar la contaminación entre un paciente y otro. Claro. Entonces, régimen alimenticio, ¿sí? De una manera general, a veces se le dice al
paciente mientras están los resultados del laboratorio. Mientras me trae sus laboratoriales, carnes blancas, verduras verdes. ¿Sí? Es la norma, y tráigame sus laboratoriales. Si están disparados, se canalizan con el especialista porque esto debe ser multidisciplinario. Yo no, ya soy cirujano médico general, pero no estoy facultado para un control metabólico. Claro. Cargo de un internista, de un endocrinólogo, el especialista. En el caso de un paciente 100% arterial, está el angiólogo, que es el que le corresponde. Claro. Entonces, debe ser multidisciplinario. Un nutriólogo y un psicólogo que concientice a un paciente que ya tiene 25 años de toda su desaportada. Y no te digo en qué condiciones vive. En términos generales, más o menos. Entonces, y de tratamiento. Que tenemos un universo de recursos terapéuticos. Inclusive para pacientes con problemas arteriales, hemos tenido la fortuna de desarrollar algunos protocolos de investigación. Sin una actitud de protagonismo, uno de los trabajos que por ahí es el primer estudio a nivel internacional. Bueno, hicimos, un servidor lo llevó a cabo. Se llama injertos biógenos. Eso es un tema un poquito más largo, pero si a alguien le interesa, que lo busque o lo googlee como injertos biógenos. Y ahí está bien claro, bien definido qué es lo que se hace con pacientes que no tienen circulación. Se maneja mucho el término gangrena, pero no todos los pacientes tienen gangrena. La más peligrosa es la pulmonía, y son por bacterias, se dicen anaerobias, ¿sí? Que no dependen del oxígeno. Son altamente agresivas, si efectivamente producen una gangrena húmera y muerte del paciente. El tratamiento oportuno, el manejo de antibióticos específicos, recortar todo el tejido que esté muerto. Muchas veces pacientes que le están curando una costra negra, quitas la costra y debajo hay, no sé, 100, 200 centímetros de pus. ¿Qué sentido tiene curar una costra? Claro. Tiene que estar en manos de gente que esté interesada en el manejo. Claro. Eso es en términos generales. Perfecto. Y por ejemplo, ahorita que justo habla de qué sentido tiene curar, por ejemplo, una costra así, ¿cómo se cura? Obviamente no es de que alguien se pueda curar, así como no se pueden cortar las uñas ellos, pues tampoco se pueden curar ellos, tienen que ir con el especialista. Exacto, sí. Y si el especialista les dice agua y jabón todos los días, cambia de médico. Ok. El especialista tiene la obligación, primero, de medir el flujo circulatorio con un Doppler manual, unos flujos en diferentes puntos. Están bien los flujos, entonces ya tienen la capacidad de hacer cualquier procedimiento intervencionista. Tal, quitar una costra, drenar la cantidad de material purulento que hay ahí. Si es necesario, sacrificar un par de dedos, a veces los dedos, pero esto es en beneficio de preservar la pierna. Claro. ¿Sí? No le corresponde al familiar, no le corresponde, sin un especial, desde luego, las enfermedades. Si un médico general está capacitado para hacerlo, pero también tiene que estar consciente de que si se va a meter con un pie diabético, también tiene que estar capacitado para realizar amputaciones parciales. Y me refiero a uno, dos dedos, todos los dedos, y realizar cortes extensos, se llaman fasciotomías, porque creo que el procedimiento más importante es el primero. Ok. Después de eso, si lo manejamos mal, se deriva un montón de complicaciones. Y hay muchas alternativas. O sea que en este periodo de pandemia, ya el paciente tuvo temor de acudir a las instituciones. Y cuando acudían, decían, ¿sabe qué? Ese el COVID y lo único que le podemos hacer es amputación arriba. De ninguna manera. Claro. El paciente tenía posibilidades. No hablo concretamente de alguna institución, pero es una realidad y lo podemos confrontar con pacientes. Claro. Nunca ofrecerle un procedimiento radical antes de agotar todas las posibilidades terapéuticas que tenemos. Perfecto.
Perfecto. Y por ejemplo, ahorita, doctor, pues habla de en muchos lados a lo mejor no tienen, pues bueno, no existe la especialidad, entonces por lo tanto igual no hay médicos preparados realmente para el pie diabético, pero usted sí. Entonces, ¿nos podría decir dónde lo pueden buscar todos estos pacientes que necesitan realmente ir con el especialista? Bueno, antes de dar ese dato, Uh-huh. aclarar que esto de ninguna manera es un anuncio. No, no. Uh-huh. Me complace mucho dar esta información al público. Gracias. Interesada, ¿sí? Porque es una suerte de concientización para los pacientes. Yo con mucho gusto puedo proporcionar mis datos, pero no es un anuncio. No, claro. Uh-huh. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y los teléfonos son 3 teléfonos. Tengo que leerlos, no sé. De todas maneras, aquí lo voy a poner. Uh-huh. 64 93 96 55 84 01 54 55 64 58 69 y 55 64 60 73. Uh-huh. Estamos ubicados en la calle de Baja California, número 245, planta baja, cerquita del Metro 85. Perfectísimo. Ya unos años de estar atendiendo ese tipo de pacientes. Repito, yo soy cirujano. Uh-huh. Soy cirujano y estoy comprometido en el manejo del pie diabético. No, y tiene muchísimos pacientes todos los días esperando. Digo, obviamente son años y experiencia que por supuesto se recomiendan y que de verdad yo le agradezco infinitamente pues por toda esta información y porque sí creo que es muy, muy importante hacer conciencia y como lo decía desde el principio, hay muchísima gente que padece diabetes, que tiene familiares diabéticos, pero que la verdad no se conoce en lo absoluto pues toda la importancia de tener toda esta información y de saber las consecuencias que puede haber si no se cuidan. Entonces yo de verdad le agradezco muchísimo por la plática y no sé si quiera para cerrar pues decir algo más que tengan que saber pues toda la gente en cuanto a la diabetes y el pie diabético. Lo más importante es que yo haya logrado motivar el interés del uh-huh. paciente que tiene diabetes, que haya motivado una reflexión para él mismo. Uh-huh. ¿Sí? Pero el paciente diabético quiere ser autosuficiente toda la vida. No quiere ser una carga para su familia. ¿Sí? Y repito, no se va a morir en el momento en que toma algo indebido. Lo que se está comiendo es su calidad de vida. Exactamente. Hay que responsabilizarse. Y el familiar, que no se haga cómplice. Así es. Amarlo no es solaparlo. Amarlo es cuidarlo. Así es. Son seres queridos, son papás, son hijos. Estamos de paso en la vida, vamos a pasar en la vida. Ese sería el mensaje. Muchísimas gracias. No, a usted, muchísimas gracias. Y un saludo cordial, un abrazo extensivo para todos. Pues todos los seguidores que son muchísimos. No, pues de verdad le agradezco muchísimo. Gracias por este último mensaje que pues es, híjole, importantísimo y ojalá se motiven a cuidarse, los familiares también a no apapachar como no deben de apapachar, ¿no? Y bueno, pues de verdad nuevamente le agradezco su tiempo, la información y bueno, pues que haya estado con nosotros en Platícame. Muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo bien grande. Muchas gracias. Otro, de regreso. Gracias. Gracias, cuídese mucho. Hasta luego.